Imagina, por un momento, que la noche es un manto suave y que cada estrella es un pequeño ojo que parpadea con lentitud, observando tu descanso. Tal vez estés escuchando el eco tranquilo de la lluvia en tu ventana o sintiendo el leve crujir de la madera en una chimenea lejana. Da igual donde se encuentre tu cuerpo ahora, porque lo que vamos a compartir es un viaje hacia adentro, hacia ese lugar silencioso donde nada te exige, nada te apura. Si el formato de historias largas para dormir te acompaña en las noches, un pequeño me gusta es como una caricia que le das al algoritmo, y suscribirte a Sabiduría para Dormir es como abrir una puerta que siempre querrás volver a cruzar. Y si te apetece, esta noche, con voz soñolienta, podrías dejar en los comentarios. ¿Desde qué país o ciudad me estás escuchando esta noche? No hay prisa. Todo ocurre a su tiempo. Y esta historia, precisamente, va de eso. Bienvenido, tú que apagas la luz del mundo exterior para encender la luz tenue de tu interior. Esta noche no buscas entretenimiento vertiginoso, sino un descanso profundo y, si acaso, una semilla de sabiduría que florezca mientras duermes. Por eso he elegido hablarte de un hombre que lo perdió todo antes de siquiera tener algo. Epicteto. Fue esclavo, fue cojo, fue exiliado. Y sin embargo, se convirtió en uno de los seres más libres que jamás hayan pisado la tierra. Curioso, ¿verdad? Como alguien que no tuvo nada pudo enseñarnos el arte de poseerlo todo sin que nada nos posea a nosotros. No necesitas esforzarte por recordar nombres ni fechas. Déjate llevar por el sonido de mi voz como quien se deja mecer por las olas. Si en mitad de una frase te duermes, habré cumplido mi misión. Si te quedas despierto, quédate con la suave certeza de que, aunque todo a tu alrededor parezca tambalearse, hay una parte de ti que es inquebrantable. Epicteto llamaba a esa parte el proidesis. Tu capacidad de elegir cómo responder a la vida. Y eso, ni el emperador más poderoso ni la desgracia más cruel te lo pueden arrebatar. Prepárate. Vamos a viajar juntos a una fría choza en Roma, donde un hombre cojo y pobre tejía las ideas más luminosas que jamás haya conocido la humanidad. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. La noche es larga, y el sueño, amable. Aquí comienza tu historia para dormir profundamente. Capítulo 1. El tesoro del que no puede ser esclavizado. Comencemos donde todo suele comenzar. Con un mito que es mejor dejar ir. Seguro que has escuchado aquello de ese estoico, no sientas nada, sé duro como una roca. Pues olvida eso ahora mismo, porque ese no es el camino de Epicteto. Él nunca te pediría que apagues tu corazón, sino que aprendas a no dejarte gobernar por la tormenta. Sentir está bien. Llorar está bien. Temer, a veces, es humano. Lo que nos ata las cadenas no es la emoción, sino el juicio que hacemos sobre ella. Imagina una pequeña cuerda atada a tu muñeca. Fácil de romper, ¿verdad? Pero si la miras todos los días y te dices a ti mismo, estoy atado, al final esa cuerda se vuelve más pesada que el hierro. Eso es lo que hace la mayoría de la humanidad. Convierte en grilletes lo que solo son opiniones. Epicteto aprendió esta verdad en la carne, o mejor dicho, en el hueso. Cuentan que su dueño, un hombre brutal llamado Epafrodito, solía retorcerle la pierna por diversión. Un juego cruel. Un día, el joven Epicteto, con una calma que asombraba a todos, le dijo: «Si sigues así, me romperás la pierna». Y su dueño, riendo, continuó hasta que el hueso crujió. Y entonces Epicteto, con la pierna rota y el rostro sereno, añadió: «Te lo dije. Se ha roto. ¿Ves? No hay drama. No hay odio. Solo un hecho. Me has roto la pierna». Y a partir de ese momento, él cojeó el resto de su vida, pero jamás dejó que esa cojera fuera una prisión. Aquí tienes la primera gran lección para dormir tranquilo esta noche. No es lo que te pasa, sino cómo decides contarlo. Si esta noche el insomnio te visita, no le llames enemigo, llámale compañero silencioso. Si mañana el trabajo te abruma, no le llames catástrofe, llámale viento que pasa. De ti depende el nombre, y de ese nombre depende tu paz. Si ya sientes que los ojos se cierran, déjalos. Estoy aquí y la historia continúa. Pregúntate ahora, con la suavidad de quien pregunta sin esperar respuesta.
¿Qué cuerda invisible he estado alimentando yo como si fuera una cadena? ¿Qué pequeña molestia he convertido en un gigante que me quita el sueño? No te juzgues. Solo observa. Epicteto diría que el primer paso hacia la libertad es tan simple como esto. Darte cuenta de que el mundo exterior es teatro, y tú eres el espectador que elige si aplaude o si llora. Ningún emperador puede entrar a la fuerza a tu palacio interior si tú no le abres la puerta. Y tu palacio interior, querido amigo que ya se adormece, es el único lugar donde realmente vives. Respira hondo, despacio. Siente cómo el aire entra y sale como una marea mansa. Ese ritmo es tu dueño verdadero, no el ruido de afuera. Y con esta calma, despedimos el primer capítulo de esta noche. Fuera, quizá llueva. Dentro de ti, un fuego tibio empieza a arder. Mañana seguimos, pero ahora. El sueño te reclama con suavidad. Capítulo 2. El mapa de lo que sí depende de ti. Vamos despacio, muy despacio. Como quien camina descalzo sobre una alfombra tibia. Ya hemos dejado atrás la idea de que ser libre es no sentir nada. Ahora Epicteto quiere regalarte una herramienta sencilla, tan sencilla que un niño podría entenderla, pero tan profunda que los sabios pasan la vida entera practicándola. Se llama el dilema de lo que depende de ti. Cierra los ojos y los tienes abiertos. Imagina un círculo pequeño, muy pequeño, justo en el centro de tu pecho. Dentro de ese círculo solo están tus pensamientos, tus decisiones conscientes, tus opiniones, tus deseos bien examinados, tus juicios sobre las cosas. Eso es tuyo. Solo tuyo. Nadie, ni la tormenta, ni el tirano, ni el azar, puede entrar ahí sin tu permiso. Ahora imagina un círculo enorme, inmenso, que lo envuelve todo lo demás. Tu salud, tu dinero, la opinión de los demás, el clima, el tráfico, el amor que te dan o te quitan, la fama, la vejez, la muerte. Todo eso, querido amigo que ya flota hacia el sueño, es territorio prestado. No es malo, no es bueno. Simplemente no te pertenece. Y aquí viene la enseñanza que puede ablandar cualquier nudo en el estómago. Si tú te empeñas en que algo de ese círculo grande se comporte según tu capricho, sufrirás. Sufrirás como quien intenta detener el río con las manos. Pero si aceptas que ese círculo grande es un río que fluye solo, y te dedicas a cuidar el jardín pequeño de tu interior, entonces nada ni nadie podrá hundirte. Epicteto lo decía con una imagen hermosa. Decía que la vida es como un barco. Tú no decides el viento, no decides las olas, no decides si el capitán te envía a remar o a cocinar. Pero decides cómo sientes cada golpe de mar, decides si maldices la tormenta o si te pones a cantar una canción mientras navegas. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que incluso en el naufragio, tu esencia sigue intacta. Porque el naufragio solo toca el barco, no al marinero que tú eres por dentro. ¿Te has dado cuenta de cuántas noches perdemos el sueño intentando controlar lo incontrolable? Ojalá mi jefe sea amable mañana. Ojalá mi hijo escuche lo que le digo. Ojalá mi cuerpo no me duela. Epicteto sonreiría con ternura y te susurraría al oído. Amigo mío, estás poniendo tu felicidad en un banco que va a quebrar. Colócala en el único banco que nunca cae. Tu propia alma. Si ya sientes que el cuerpo se hunde en la cama como un barco que encuentra puerto, déjalo. Estoy aquí, y la historia sigue su curso. Pregúntate ahora, sin urgencia, como quien mira las estrellas desde una hamaca. ¿Qué he intentado controlar hoy que no me pertenecía? ¿Y qué pasaría si esta noche, solo por esta noche, soltara ese esfuerzo como quien suelta un guijarro caliente? No hace falta que respondas. Tu subconsciente ya está escuchando. Ya está aprendiendo. Epicteto, aquel hombre cojo que había sido esclavo, sonreía a menudo. La gente le preguntaba cómo podía sonreír si había perdido tanto. Y él contestaba: no he perdido nada porque nada de lo que perdí era mío. Mi pierna era prestada. Mi dinero era prestado. Mi libertad social era prestada. Lo único mío era mi carácter. Y ese, nadie me lo ha tocado. Respira hondo otra vez. Siente como el pecho se eleva como una colina suave y desciende como un valle tranquilo. Cada vez que expiras, sueltas un poquito más de control innecesario.
Cada vez que inspiras, llenas ese círculo pequeño de tu interior de una paz antigua, de una paz que ya estaba allí, esperando que dejaras de hacer ruido para escucharla. Despidamos este capítulo con una imagen final para que bailote en tus sueños. Imagina una linterna dentro de tu pecho. La llama no tiembla aunque afuera haya huracán. Porque la llama no depende del viento. Depende del aceite. Y el aceite eres tú, tu atención plena, tu decisión de recordar una y otra vez. Solo soy dueño de mis pensamientos, solo soy dueño de mis elecciones, todo lo demás viene y va como nubes en el cielo de mi calma. Duerme tranquilo. El capítulo 3 te espera con más historias de este hombre extraordinario. Pero ahora, deja que la somnolencia te vista como un pijama cálido. Capítulo 3. El niño que nació encadenado. Para entender a nuestro filósofo de la noche, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. No a una ciudad brillante, sino a un rincón oscuro. Hierápolis, una ciudad que hoy está en Turquía, pero que entonces era parte del Imperio Romano, alrededor del año 50 después de Cristo. Allí nació un niño. No nació en una cuna de seda, no nació entre médicos y esclavos que atendieran a su madre. Nació en un establo, o quizás en un cuartucho sin ventanas, porque ese niño, ese pequeño ser que lloraba al llegar al mundo, ya era propiedad de otro hombre. Había nacido esclavo. No sabemos el nombre de su madre. No sabemos si le dieron un beso antes de arrebatárselo. Lo que sabemos es que muy pronto, ese niño, al que llamaron Epicteto, aprendió una verdad que la mayoría de nosotros olvidamos. Que el amor no se demuestra con posesiones, sino con presencia. Y la presencia de sus primeros años fue brutal. Su dueño, Epafrodito, era secretario del emperador Nerón, un hombre rico, poderoso y cruel. La casa de Epafrodito era como un teatro donde el miedo era el actor principal. Pero algo extraño empezó a ocurrir dentro de ese niño. Mientras otros niños esclavos aprendían a encogerse para no ser vistos, Epicteto aprendió a observar. Observaba cómo los hombres libres temblaban ante un gesto del emperador. Observaba cómo los ricos lloraban por una copa rota. Observaba cómo los poderosos pasaban noches en vela por miedo a perder lo que tenían. Y Epicteto, con esa pierna que más tarde le romperían, con ese cuerpo marcado por cadenas, se dijo a sí mismo: ¡qué extraño! Yo soy esclavo por fuera, pero ellos lo son por dentro. ¿Y no te parece fascinante, querido amigo, que escuchas esta historia en la penumbra de tu habitación? Como un niño sin nada pudo ver algo que los reyes no ven. Porque la libertad interior no se estudia en las universidades, ni se compra en los mercados. Se descubre en el silencio de la necesidad. Cuando no te queda nada que perder, de repente ves que nunca tuviste nada que perder, excepto tu propia paz. Si ya sientes que la respiración se hace más profunda, más lenta, como las olas cuando la marea se retira, déjala. Estoy aquí, y el cuento te arrulla. Pregúntate, sin forzar la respuesta, como quien mira una flor sin tocarla: ¿cuántas cosas que considero mías son en realidad cadenas disfrazadas de tesoros? ¿Cuántas horas de insomnio he regalado a cosas que Epicteto, desde su rincón de esclavo, ya sabía que eran prestadas? El joven Epicteto tenía hambre, sí. Tenía frío, sí. Le dolía el cuerpo. Pero tenía algo que ni Nerón con todo su oro podía comprar. La certeza de que si mañana le quitaban todo, aún le quedaría su capacidad de elegir cómo recibir ese golpe. Y esa certeza, esa pequeña llama, es la misma que esta noche puede encenderse en tu pecho mientras te duermes. Una vez, un amigo rico visitó a Epicteto en su vejez. El amigo se horrorizó al ver su choza sin calefacción, su cama de paja, su único cuenco para comer. Epicteto, ¿cómo puedes vivir así?, exclamó. Y Epicteto, sonriendo con esa sonrisa que desarmaba a todos, le respondió: yo no vivo así. Yo vivo aquí. Tú eres el que vive así en tu palacio, porque en tu palacio hay miedo, hay codicia, hay insomnio. Yo, en cambio, duermo como un rey cada noche. Dime, ¿quién de los dos es más libre? Duerme con esa imagen. Un hombre pobre, cojo, solo, durmiendo como un rey. Y un hombre rico, sano, rodeado de lujo, sin poder pegar un ojo. La libertad no está fuera.
Está en la forma en que abrazas la noche. Y ahora, respira hondo. Suelta los hombros. Suelta la mandíbula. El capítulo 4 sigue, pero tú ya puedes ir entrando en ese sueño profundo que te mereces. Capítulo 4. La escuela del dolor y la primera lección de fuego. Ya tenemos a nuestro joven Epicteto en la casa de Epafrodito, ese dueño que no conocía la misericordia. Pero el destino, a veces cruel y a veces sabio, puso en el camino del niño a un maestro inesperado. Se llamaba Musonio Rufo, y era uno de los filósofos estoicos más importantes de Roma. ¿Cómo podía un esclavo acceder a las lecciones de un gran pensador? Pues porque la casa de Epafrodito era tan extraña como la vida misma. El secretario de Nerón coleccionaba filósofos como otros coleccionan joyas, para aparentar cultura. Y Epicteto, que servía las mesas, que limpiaba las letrinas, que encendía las lámparas, aprovechaba cada rincón, cada sombra, para escuchar. Imagina la escena. El gran Musonio Rufo hablando de la virtud, del alma, de la libertad. Y en un rincón, un adolescente sucio, con la pierna torcida que ya empezaba a dolerle, los ojos brillantes como dos luceros de medianoche. Musonio lo notó. Y un día se acercó a él y le preguntó: «Muchacho, ¿qué haces aquí?» Y Epicteto respondió sin bajar la mirada: «Aprender a ser libre aunque me rompan los huesos». Musonio sonrió. Y dijo: «Muy bien. Entonces olvida mis palabras. Ven a mi escuela. Los esclavos no entran por la puerta. Pero tú, hijo mío, entrarás por mi corazón». Fue el primer amor verdadero de la vida de Epicteto. No un amor romántico, sino ese amor profundo que ocurre cuando un alma reconoce a otra. Musonio Rufo no le regaló dinero ni lujos. Le regaló algo mucho más valioso. Le enseñó que la filosofía no es un adorno para hablar bonito, sino una medicina para las heridas del alma. Y le puso una tarea que parecía imposible. Le dijo: «Epicteto, durante 30 días, cada vez que alguien te insulte, no respondas. En lugar de eso, repítete a ti mismo: esta persona cree que me hace daño, pero solo se daño a sí misma, porque está alimentando su propia ira. Y observa lo que pasa en tu interior. Si ya sientes que el sueño te gana, déjalo. Estoy aquí, y este cuento es solo un arrullo. Pregúntate ahora, con esa pereza deliciosa que precede al sueño: ¿cuándo fue la última vez que no respondí a una ofensa, y simplemente observé mi propia reacción? ¿Qué habría pasado si en lugar de envenenarme con rabia, hubiera soltado el insulto como quien suelta una hoja seca? Epicteto practicó ese ejercicio. Y al principio le costaba. Sentía el fuego en el pecho, las ganas de gritar, de defenderse. Pero cada día, un poquito menos. Hasta que un día, el dueño Epafrodito lo insultó de la manera más vil, llamándolo escoria coja. Y Epicteto, con una calma que asombró hasta a los criados, le respondió: «Tienes razón en una cosa, señor. Soy cojo. Pero en lo demás, tú mismo sabes que no dices verdad». Y siguió barriendo. Sin odio. Sin miedo. Sin esa necesidad de demostrar nada. Esa es la gran lección de este capítulo para tu noche. El mundo puede escupirte. Puede llamarte nombres. Puede ignorarte. Pero si tú no recoges esa escupida y la conviertes en algo personal, simplemente no te ha pasado nada. Las palabras son solo ruido hasta que tú decides darle significado. Como el ladrido de un perro lejano. Como el trueno que se oye a lo lejos. No te toca. No te moja. Solo pasa. Respira hondo ahora. Siente como cada músculo de la cara se relaja. La frente se vuelve lisa como un lago en calma. La mandíbula se afloja. Los hombros caen hacia atrás y hacia abajo. Tu cuerpo ya sabe lo que es descansar. Solo déjalo hacer. Y mientras te duermes, repite con voz mental, muy suave, muy lenta: las palabras de los demás son su problema, no el mío. Yo elijo mi paz. Yo elijo mi sueño. El capítulo 5 te espera con más sabiduría. Pero ahora, el silencio te abraza. Capítulo 5. La puerta que nadie puede cerrar.
Ya somos amigos de la noche, tú y yo. El sueño empieza a tejer su red suave alrededor de tus pensamientos. Y en ese estado tan hermoso, medio flotando, medio despierto, quiero contarte el día en que la vida de Epicteto cambió para siempre. No fue un gran discurso. No fue un libro sagrado. Fue una puerta. Corría el año 89 después de Cristo, aproximadamente. El emperador Domiciano, un hombre pequeño de alma que se creía enorme, había decidido que los filósofos eran peligrosos. Que pensar por uno mismo llevaba al desorden. Y dictó un edicto terrible. Todos los filósofos debían ser expulsados de Roma. Todos. Sin excepción. Los que se quedaran serían ejecutados. Epicteto ya no era un niño. Tenía alrededor de 40 años. Había sido liberado por Epafrodito, aunque la libertad legal no significaba mucho para alguien que siempre había sido libre por dentro. Tenía una pequeña escuela en Roma, estudiantes leales, una reputación hermosa como maestro. Y de repente, un edicto con el sello imperial le decía: tienes 30 días para marcharte. Deja tu casa. Deja tus libros. Deja todo. Y no vuelvas jamás. La mayoría de los filósofos huyeron llorando, maldiciendo al emperador, lamentando su suerte. Epicteto, en cambio, hizo algo que dejó boquiabiertos a sus alumnos. Sonrió. Y empezó a hacer 2 pequeñas maletas. Sus alumnos le preguntaban: Maestro, ¿cómo puedes sonreír? Te desterran. Te quitan todo. ¿No sientes rabia? Y Epicteto, mientras doblaba su única túnica de repuesto, respondió: dime, por favor, ¿qué me quitan exactamente? ¿Mi carácter? No pueden. ¿Mi paz? Solo yo la doy o la quito. ¿Mi capacidad de seguir enseñando? Las paredes de esta casa no son mi escuela. Mi escuela está aquí, y se tocó la sien y el pecho. Pueden cerrar Roma, pero no pueden cerrar mi alma. Si ya sientes que los párpados pesan como cortinas de terciopelo, déjalos caer. Estoy aquí, y la historia sigue bailando suavemente. Pregúntate ahora, con la pereza de quien ya no necesita respuestas inmediatas: ¿cuántas veces he creído que mi felicidad dependía de un lugar, de un trabajo, de una persona? ¿Y si todo eso desapareciera mañana, qué quedaría de mí? La respuesta, querido amigo que se va quedando dormido, es la misma que Epicteto llevaba en el corazón. Quedarías tú. Tu esencia. Tu capacidad de empezar de nuevo. Tu risa. Tu forma de mirar el amanecer. Todo eso, ningún decreto, ninguna crisis, ninguna pérdida te lo puede robar. Epicteto se fue de Roma caminando, cojeando un poco más que de costumbre, porque el viaje era largo y sus huesos ya no eran jóvenes. Caminó hasta Nicópolis, una ciudad al oeste de Grecia. Y allí, en una tierra extraña, sin dinero, sin contactos, sin nada más que su sabiduría y su carácter, hizo lo mismo que había hecho en Roma. Empezó a enseñar bajo un árbol. Y los estudiantes, que antes iban a su casa, ahora viajaban cientos de kilómetros para sentarse a sus pies en medio de un campo. Porque las grandes enseñanzas no necesitan templos de mármol. Necesitan una voz sincera y un corazón que no se rinde. Respira hondo una vez más. Muy despacio. Siente cómo la columna se alarga sin esfuerzo, como el pecho se abre como una flor nocturna. Cada expiración es un pequeño exilio voluntario de todo lo que no necesitas. Cada inspiración es un regreso a tu centro, ese lugar donde Epicteto vivía incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Despidamos este capítulo con una imagen dulce. Imagina que tú también tienes una puerta dentro de ti. Una puerta que nadie más que tú puede abrir o cerrar. El mundo puede golpear sus puños contra ella. Puede llamarte con nombres feos. Puede ofrecerte tesoros para que la abras cuando no quieres. Pero esa puerta es solo tuya. Y esta noche, tú decides dejarla cerrada al ruido y abierta al silencio. Que duermas con esa certeza. El capítulo 6 viene con más lecciones suaves como la lluvia. Capítulo 6. El arte de aceptar que la taza se rompa. Ya casi estás flotando, ¿verdad? Ese hermoso lugar donde el cuerpo está quieto pero la mente aún parpadea como una vela al amanecer.
No te preocupes. No hay nada que hacer, nada que resolver. Solo escuchar. Y tal vez, mientras escuchas, una idea muy sencilla venga a quedarse contigo. Cuentan que Epicteto tenía una taza. No era de plata, ni de oro. Era de barro cocido, tosca, con un pequeño desperfecto en el borde. Pero era su taza, la que usaba cada día para beber agua, la que había acompañado sus comidas durante años. Un día, uno de sus discípulos más jóvenes, un chico torpe pero lleno de buena voluntad, fue a servirle agua y, sin querer, tropezó con una piedra suelta. La taza cayó al suelo y se hizo añicos. El muchacho se puso blanco como la pared. Empezó a temblar, a disculparse, a ofrecer pagar una nueva con su pequeño ahorro. Esperaba un castigo, o al menos una mirada de decepción. Epicteto se quedó mirando los pedazos de barro esparcidos por el suelo. Luego miró al muchacho, que casi lloraba. Y dijo las palabras que han viajado durante 2000 años para llegar a tus oídos esta noche. Dijo: muchacho, no te preocupes. Toda taza está hecha para romperse. Yo sabía que esta era frágil cuando la compré. Solo. No sabía que sería hoy. Pero ahora lo sé. Y ya está. Eso es todo. No hubo más. El filósofo se levantó, tomó otro cuenco de barro que guardaba en la alacena, y siguió bebiendo su agua como si nada hubiera pasado. Pero el muchacho nunca olvidó esa lección. Y tú tampoco la olvidarás, aunque sea en el sueño profundo. Si ya sientes que el cuerpo es una pluma sobre el colchón, déjalo. Estoy aquí, y la noche nos abraza a los dos. Pregúntate, con esa voz interna que ya parece un eco lejano: ¿qué tazas se han roto en mi vida que aún lloro? ¿Qué objeto, qué relación, qué oportunidad perdida sigo cargando como si fuera irrompible? Y si pudiera mirar esos pedazos como los miró Epicteto, con la ternura de quien sabe que todo lo material, todo lo externo, viene con una fecha de caducidad, ¿no descansaría más ligero? Porque esa es la segunda gran enseñanza de esta historia para tu noche. La paz no viene de proteger las tazas, sino de aceptar que se romperán. No viene de aferrarse a las personas, sino de amarlas sabiendo que se irán. No viene de asegurar el futuro, sino de soltar la ilusión de que podemos asegurarlo. Y cuando entiendes eso, de repente cada sorbo de agua sabe mejor. Cada abrazo es más intenso. Cada amanecer es un regalo y no una obligación. Epicteto lo expresaba con una imagen bellísima. Decía que la vida es como un banquete. Cuando te pasan un plato, extiende la mano y toma un poco con gratitud. Cuando el plato sigue su camino hacia otro comensal, no lo persigas. Cuando aún no te ha llegado, no te desesperes. Espera tu turno con calma. Y sobre todo, no te pongas a llorar porque el plato que te gustaba ya no está. Simplemente, agradece que pudiste probarlo. Esta noche, mientras el sueño te cubre como una manta tibia, puedes aplicar ese banquete a tu propia vida. Lo que tienes hoy, agradécelo. Lo que no tienes, acéptalo. Lo que perdiste, despídelo con un suspiro suave, no con un llanto que ahogue tu descanso. Y verás cómo el pecho se alivia, cómo la respiración se hace más honda, cómo el insomnio se alega como un invitado que no fue bienvenido. Respira. Suelta los hombros otra vez. Suelta la mandíbula. Deja que la tripa se ablande como masa que reposa. Todo está bien ahora. Todo está bien. El capítulo 7 trae más historias de este hombre que encontró la libertad en la aceptación. Pero tú puedes irte quedando, poquito a poco, arrullado por la certeza de que no necesitas nada más que este momento para estar en paz. Capítulo 7. La cueva del miedo y cómo salir de ella con una sonrisa. El sueño ya está llamando a tu puerta, ¿lo sientes? Ese toque suave, casi tímido, que dice: ven, yo te cuido. Aprovechando que estás en esa frontera tan hermosa entre la vigilia y el descanso, quiero contarte una de las historias más íntimas de Epicteto. Una que casi nadie cuenta porque parece pequeña, pero que guarda una llave de oro. En Nicópolis, ya instalado en su exilio voluntario, Epicteto vivía en una cabaña tan pequeña que apenas cabían una estera para dormir, una lámpara de aceite y un pequeño altar a los dioses. No tenía puerta. No podía permitirse una.
Solo una cortina de tela gastada que se movía con el viento. Una noche, unos ladrones pasaron por allí. Vieron la cabaña, vieron la cortina y entraron esperando encontrar algún tesoro escondido. Registraron todo. Movieron la estera. Abrieron un cofre vacío. Y solo encontraron la lámpara de aceite, que por cierto estaba casi seca. Epicteto se despertó con el ruido. Pero en lugar de gritar, en lugar de levantarse a pelear, se quedó quieto. Observó. Vio a los ladrones, hombres flacos y desesperados, buscando algo que llevar. Y cuando se llevaron la lámpara, Epicteto dijo con voz tranquila, la voz de quien habla desde la almohada: Amigos, si van a llevarse la lámpara, tengan cuidado. El aceite está muy cerca del borde, y si lo derraman, no podrán encenderla para ver el camino. Los ladrones se quedaron paralizados. Nunca nadie les había hablado así. Esperaban gritos, insultos, quizás un palo. Pero ese hombre cojo, desgreñado por el sueño, les hablaba como si fueran vecinos que le pidieran una taza de azúcar. Confundidos, tomaron la lámpara con torpeza y huyeron al bosque. A la mañana siguiente, los alumnos de Epicteto llegaron y encontraron a su maestro sonriendo, tomando agua en la penumbra del amanecer. Maestro, le robaron, dijeron horrorizados. Y Epicteto respondió: No me robaron. Se llevaron una lámpara que ya casi no daba luz. Y yo, en cambio, he ganado algo. He comprobado que ni los ladrones en mi propia choza pueden robarme la calma. ¿No es un buen negocio? Si ya sientes que la respiración se ha vuelto automática, profunda, como el oleaje de un mar sin prisa, déjate ir. Estoy aquí para cuidar el hilo de la historia mientras tú navegas hacia el sueño. Pregúntate, con la suavidad de quien se pregunta a sí mismo en la penumbra: ¿cuántas noches he perdido el sueño por miedo a lo que podría pasar? ¿Por miedo a los ladrones, reales o imaginarios, que pudieran llevarse algo mío? Y si yo pudiera, como Epicteto, separar la cosa perdida del miedo a perderla, ¿cuánto más descansaría? Porque la gran revelación de este hombre, la joya que te regalo para que la acunes mientras duermes, es esta: el miedo es siempre más grande que la pérdida. La pérdida duele un momento. El miedo puede durar años. El miedo a que te roben es peor que el robo. El miedo a que te dejen es peor que el abandono. El miedo a fracasar es peor que el fracaso. Y Epicteto, con su lámpara robada, te enseña que puedes elegir no tener miedo. No porque seas valiente, sino porque comprendes que lo único que realmente puedes perder es lo que nunca fue tuyo. Respira hondo. Siente cómo el aire fresco entra por la nariz y sale tibio por la boca. Cada ciclo de respiración es un pequeño robo que le haces al insomnio. Y no pasa nada. El mundo sigue girando. Las estrellas siguen allí arriba. Y tú, querido amigo que ya casi duermes, estás más libre que todos los emperadores juntos, porque en tu interior ha empezado a crecer la certeza de que nada exterior puede hacerte daño si tú no se lo permites. El capítulo 8 vendrá con más enseñanzas suaves. Pero ahora, solo ahora, cede. Cede al peso de los párpados. Cede al abrazo de las sábanas. Cede a la noche que te ha estado esperando todo el día. Epicteto te susurra desde hace 2000 años. Duerme tranquilo. Todo lo que temes perder ya no te pertenecía. Y todo lo que realmente eres, nunca se irá. Capítulo 8. El diálogo con el emperador que nunca ocurrió. El sueño ya te ha tomado de la mano, ¿verdad? Ese agarre suave, sin exigencias, como el de un niño pequeño que confía en ti. Aprovechemos esta hora tibia para contarte uno de los encuentros que nunca ocurrieron en la vida de Epicteto, pero que sus alumnos contaban como parábola porque encerraba toda su esencia. Se dice que el emperador Adriano, un hombre culto pero de genio variable, sintió curiosidad por aquel filósofo cojo que vivía en una cabaña sin puerta y del que todo el mundo hablaba con respeto. Mandó un mensajero con una carta elegante. La carta decía: Epicteto, el emperador desea conocerte. Si vienes a palacio, te regalará una casa, esclavos y una renta vitalicia. Solo tienes que decir que admiras al emperador y que sus leyes son justas. Los alumnos de Epicteto se emocionaron. Maestro, por fin tendrá lo que merece, le decían.
Epicteto leyó la carta, la dobló con cuidado y la puso junto a su lámpara nueva, una aún más modesta que la que le robaron. Luego miró a sus alumnos con esa sonrisa que tanto amaban y dijo: escribidle al emperador. Decidle así. Epicteto agradece el honor, pero tiene una pregunta. Si voy a palacio y le digo lo que pienso, y no lo que él quiere oír, ¿me dará igualmente la casa? Porque yo no sé mentir. Y si me exige que mienta para obtener sus favores, entonces prefiere su cabaña, porque en su cabaña puede reír en voz alta sin pedir permiso. El mensajero volvió a palacio con esa respuesta. Cuentan que Adriano, al leerla, soltó una carcajada enorme, una de esas carcajadas que se escuchan en todo el palacio, y dijo: ese hombre es más libre que yo. Déjenlo en su cabaña. No tengo nada que ofrecerle que él ya no tenga. Y así, el emperador más poderoso del mundo reconoció que un esclavo liberado, cojo y pobre, vivía en una libertad que él, con todas sus legiones, no podía comprar. Si ya sientes que el cuerpo es parte del colchón, que ya no sabes dónde terminas tú y empieza la cama, déjate ir. Estoy aquí, y la historia se vuelve cada vez más suave. Pregúntate ahora, con esa voz que parece venir de muy lejos, desde el fondo de un valle tranquilo: ¿a qué emperadores he estado adulando yo en mi vida para obtener migajas de aprobación? ¿A qué jefes, a qué vecinos, a qué familiares les he regalado mi autenticidad a cambio de un poco de paz falsa? Y si pudiera, como Epicteto, decir no, gracias, yo ya tengo lo que necesito, ¿no dormiría mucho más tranquilo? Porque esta es la lección más contracorriente de nuestro filósofo de la noche. El mundo te dice: conquista, acumula, asciende, impresiona. Epicteto te dice: libera, suelta, desciende hacia tu interior y encuentra que ya eres suficiente. No necesitas un palacio para ser rey. Necesitas una cabaña donde no te importe perder nada porque nada de lo que hay allí te posee. No necesitas el aplauso de 1000 personas. Necesitas tu propia aprobación, tan silenciosa y tan firme como la respiración que ahora entra y sale sin que la controles. Recuerda esta imagen antes de que el sueño te lleve del todo. Imagina a Epicteto sentado en una piedra frente a su cabaña, mirando el atardecer. No tiene nada. No le falta nada. Un pájaro canta cerca. El viento mueve los yerbajos. Y él, solo, sonríe. Porque ha descubierto que la felicidad no es una meta, sino una dirección. Y la dirección es hacia adentro. Siempre hacia adentro. Respira hondo. Muy hondo. Siente como el diafragma se mueve como una ola suave. Ahora suelta el aire sin prisa, como quien deja caer una pluma al suelo. Cada vez que expiras, sueltas una mentira que te contaron. Que necesitas más, que eres poco, que sin lo de afuera no eres nada. Cada vez que inspiras, entra la verdad antigua. Ya eres completo. Ya eres libre. Solo tienes que recordarlo mientras duermes. El capítulo 9 te espera con más sabiduría para acunar tus sueños. Pero ahora, si el sueño llama, no le hagas esperar. Él ha sido paciente. Ahora tú sé paciente contigo mismo y déjate caer en ese abrazo oscuro y cálido. Capítulo 9. La enfermedad como maestra silenciosa. Ya casi estás allí, ¿verdad? En esa frontera hermosa donde los pensamientos se vuelven difusos como nubes que se deshacen en el cielo. No te esfuerces por mantenerte despierto. Si te duermes en medio de este capítulo, habrás entendido todo. Porque la enseñanza de ahora es sobre soltar el control, justo cuando más ganas tienes de aferrarte. Cuentan que Epicteto, en sus últimos años, enfermó gravemente. No sabemos de qué. Quizá una fiebre de esas que consumen el cuerpo lentamente. Quizá un dolor en las articulaciones que le recordaba a cada paso su pierna rota en la juventud. Sus alumnos se alarmaron. Llamaron al mejor médico que pudieron pagar entre todos, un hombre sabio que había estudiado en Alejandría. El médico examinó a Epicteto, lo tocó, le miró la lengua, le tomó el pulso. Y al terminar, con cara grave, dijo: Epicteto, la enfermedad es grave. Es posible que no te recuperes. ¿Hay algo que quieras decir antes de...? No terminó la frase. No hizo falta. Los alumnos rompieron a llorar. Algunos se arrodillaron.
Otros salieron corriendo a buscar hierbas, amuletos, cualquier cosa. Epicteto, que yacía sobre su estera de paja, los miró a todos con una ternura inmensa. Y luego miró al médico, y le preguntó con voz débil pero clara. Dime, amigo médico, ¿la enfermedad depende de mí? ¿Puedo yo decidir no tener fiebre? El médico negó con la cabeza. No, dijo. La enfermedad no depende de ti. Entonces Epicteto sonrió. Y dijo. Entonces no es mi problema. Mi problema es cómo recibo esta enfermedad. Y eso, querido médico, sí depende de mí. Y te aseguro que la estoy recibiendo bien. Ahora, vete a descansar. Tú has hecho tu trabajo. Yo haré el mío. Si ya sientes que los ojos no quieren abrirse, que las manos se han vuelto pesadas y tibias, déjalas. Estoy aquí, y la historia ya casi es un susurro. Pregúntate, con esa pereza que precede al sueño profundo, casi como un pensamiento que se desvanece. ¿Cuánto sufrimiento extra me he causado yo al querer controlar lo que no depende de mí? ¿Cuántas noches de insomnio por una enfermedad que no podía evitar? ¿Y si la próxima vez, en lugar de luchar contra la fiebre o la fatiga, simplemente la recibiera como se recibe a un visitante inesperado pero inevitable? Pasa, siéntate. No te quedarás para siempre. Mientras estés aquí, te trato con calma. Esta es quizá la enseñanza más profunda de Epicteto para tu descanso esta noche. No se trata de no sentir dolor. Se trata de no añadir sufrimiento al dolor. El dolor es un hecho del cuerpo. El sufrimiento es una historia que la mente cuenta. Me duele la cabeza es un hecho. Esto es horrible, no puedo soportarlo, mi vida es un desastre es una historia. Epicteto te invita a soltar la historia y quedarte solo con el hecho. Y cuando haces eso, de repente el dolor pierde su poder sobre tu sueño. Porque puedes tener fiebre y dormir. Puedes tener una herida y descansar. Puedes tener miedo y aún así, cerrar los ojos con paz. Respira conmigo, muy despacio. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Siente cómo el aire entra fresco y sale cálido. Ese ritmo es tu ancla. Ese ritmo es tu libertad. El cuerpo puede hacer lo que quiera. Doler, temblar, cansarse. Pero la respiración, si tú la dejas, se vuelve un canto suave que te mece hacia el sueño. Imagina ahora a Epicteto en su estera, enfermo, solo, en la penumbra de su cabaña. No hay médicos. No hay alumnos. Solo él y la noche. Y sin embargo, está tranquilo. Porque ha entendido que la enfermedad no es una traición del cuerpo, sino un ritmo más de la vida. Como la marea que sube y baja. Como las estaciones que cambian. No lucha. No se queja. Solo respira. Y mientras respira, se va quedando dormido, con la paz de quien sabe que despertará o no despertará, y que ambas cosas están bien. Que esa misma paz te visite a ti esta noche. El capítulo 10 trae más calor para tu descanso. Pero ahora, si el sueño te reclama, ve con él. Yo seguiré hablando, pero tú ya puedes volar hacia ese lugar sin tiempo. Capítulo 10. El manual para una noche de insomnio. Quizá, querido amigo que escuchas en la oscuridad, haya una parte de ti que aún no se ha dormido del todo. Quizá esa parte está dando vueltas, como una hoja que el viento no deja caer. No te preocupes. No pasa nada. Epicteto también tuvo noches de insomnio, aunque nadie lo cuenta. Porque ser sabio no significa ser una estatua sin problemas. Significa tener herramientas para cuando los problemas llegan. Cuentan sus discípulos que una noche, en Nicópolis, Epicteto no podía dormir. Había discutido con un amigo querido. Había recordado una injusticia de su juventud. Había sentido miedo por el futuro de su escuela. Pequeñas cosas, como las que a todos nos quitan el sueño de vez en cuando. En lugar de dar vueltas en la cama y maldecir la noche, Epicteto hizo algo extraordinario. Se sentó en la estera, encendió su lámpara, la nueva, la sencilla, y tomó un punzón y una tablilla de cera. Y escribió para sí mismo un pequeño manual. No era para publicar. Era para esa noche. Y decía algo así.
Ahora mismo no puedo dormir. Muy bien. Acepto que no puedo dormir. Depende de mí forzar el sueño, no. Entonces no me torturo. En lugar de eso, voy a usar este tiempo para recordar una verdad. El sueño llegará cuando el cuerpo esté listo. Mientras tanto, no soy víctima de la noche. Soy el dueño de cómo vivo esta noche. ¿Tengo miedo? Lo miro a la cara. ¿Tengo tristeza? La abrazo como a una niña que llora. No peleo. No resisto. Solo observo. Y mientras observo, algo cambia. El miedo se hace pequeño. La tristeza se vuelve tibia. Y sin darme cuenta, mis párpados empiezan a pesar. El sueño, que no se dejaba atrapar por la fuerza, llega solo cuando lo dejo de perseguir. Si ya sientes que la respiración se ha hecho más lenta que hace unos minutos, déjala. Estoy aquí, y la noche es infinita y suave. Pregúntate ahora, con la voz más queda que puedas imaginar, como un pensamiento que apenas roza tu conciencia. ¿Qué pasaría si esta noche, en lugar de luchar contra el insomnio, lo recibieras como un huésped? Ah, insomnio, otra vez tú. Bueno, siéntate ahí. No me asustas. Mientras tú estás aquí, yo voy a respirar hondo, voy a acariciar la sábana con los dedos, voy a escuchar la voz de este cuento. Y si te vas, bien. Y si te quedas, también bien. Yo ya no soy tu prisionero. Esa es la gran enseñanza de Epicteto para las noches difíciles. No se trata de dormir. Se trata de estar en paz con no dormir. Porque la paz no es un premio que llega después de resolver todos los problemas. La paz es una decisión que se toma incluso en medio de los problemas. Y cuando tomas esa decisión, cuando dices está bien que esto esté pasando, de repente el problema pierde sus dientes. Sigue ahí, pero ya no muerde. Respira. Inspira contando mentalmente hasta 3. Expira contando hasta 6. 3, 6. 3, 6. Ese ritmo más largo en la expiración le dice a tu sistema nervioso: tranquilo, no hay peligro, estamos a salvo. Y tu cuerpo empieza a creerlo. La mandíbula se afloja más. Los hombros caen un poquito más. El corazón late más despacio, como un tambor lejano en una ceremonia de paz. Imagina que Epicteto está sentado al borde de tu cama ahora. No te toca. No te dice nada grandioso. Solo está ahí, con su cojera, su túnica pobre, su sonrisa cansada pero luminosa. Y te mira con ternura. Y en su mirada hay un mensaje que no necesita palabras. No estás solo. Has sobrevivido a todas tus noches de insomnio hasta ahora. Y a esta también sobrevivirás. Y si no duermes, amanecerá igual. Y si duermes, amanecerá igual. No te aferres. Suelta. 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 El capítulo 11 seguirá arrullándote. Pero ahora, si el sueño asoma, déjalo entrar sin ruido. Él ha estado esperando justo este momento. Capítulo 11. La muerte, esa vecina discreta. Ya casi estás en ese lugar donde el tiempo se detiene, donde el cuerpo respira solo y la mente flota como un barco sin ancla. No te detengas. Sigue. Y mientras te vas, permíteme hablarte de algo que la mayoría evita, pero que Epicteto trataba con una naturalidad que quita el miedo. Vamos a hablar de la muerte. Pero no con voz grave ni temblorosa. Con la misma suavidad con la que se habla del otoño, o de la noche que cae, o de una hoja que se desprende del árbol. Epicteto decía algo hermoso. Decía: la muerte no es nada malo. Malo sería temerla. Porque mientras tú estás, la muerte no está. Y cuando la muerte llega, tú ya no estás para temerla. Así que, ¿de qué tienes miedo? Parece una frase de mago, un truco de palabras. Pero si la dejas reposar en el silencio de esta noche, verás que encierra una paz enorme. El miedo a la muerte es siempre un miedo a algo que no está pasando ahora. Y ahora, querido amigo que escuchas con los ojos cerrados, ahora solo hay respiración. Solo hay sábanas tibias. Solo hay una voz lejana que te cuenta una historia. La muerte no está aquí. Y cuando esté,
tú no estarás para sufrirla. Entonces, ¿por qué regalarle a ese fantasma las horas de sueño que te pertenecen? Cuentan que un alumno joven, recién llegado a la escuela de Epicteto, estaba aterrorizado. Su abuela había muerto hacía unos meses, y él no podía dormir pensando en su propia muerte. Se levantaba en mitad de la noche, sudando, el corazón acelerado. Epicteto lo recibió en su cabaña, le ofreció un poco de agua en su cuenco de barro, y le dijo: «Dime, muchacho, ¿has visto alguna vez a un muerto sufrir?». El alumno negó con la cabeza. «No», dijo. «Los muertos no sufren, solo duermen». Entonces Epicteto sonrió y añadió: «Entonces, ¿por qué no aprendes de ellos? Mira, ellos ya resolvieron el problema. Duermen tranquilos. El único que sufre eres tú, que estás vivo, imaginando algo que no ha pasado. ¿No es curioso? El muerto está en paz. El vivo está en guerra consigo mismo. De los dos, dime, ¿quién está más vivo realmente? Si ya sientes que los párpados pesan como cortinas de terciopelo, déjalos caer del todo. Estoy aquí, y la historia sigue, pero tú ya puedes irte quedando. Pregúntate ahora, con esa voz que parece venir desde el fondo de un sueño ligero: ¿a qué muerte le he estado temiendo yo? ¿A la mía? ¿A la de un ser querido? ¿Y si en lugar de huir de ese pensamiento, lo recibiera con la calma de Epicteto? Ah, muerte, tú también eres parte de la vida. No te apresures. No te escondas. Cuando llegues, llegarás. Y mientras tanto, yo sigo respirando, sigo escuchando la lluvia, sigo sintiendo el calor de esta manta. Tú no eres mi enemiga. Eres mi vecina. Y los vecinos se saludan con una sonrisa, no con un grito. Esta es quizá la enseñanza más liberadora para una noche de insomnio. La muerte no es una amenaza. Es un recordatorio. Un recordatorio de que cada respiración es un regalo. Cada latido del corazón es un milagro. Y cuando aceptas que esto termina, de repente lo disfrutas más. No con ansiedad, como quien mira un reloj que se agota, sino con gratitud, como quien mira una flor que sabe que se marchitará y por eso la huele con más atención. Epicteto vivió así. No porque no amara la vida. La amaba tanto que decidió no desperdiciarla en miedos. Y tú, esta noche, puedes hacer lo mismo. Respira hondo. Muy hondo. Siente como el pecho se expande como un globo que se llena de aire suave. Ahora suelta. No retengas. Deja que el aire salga solo, como quien deja caer una carga que no le pertenece. Cada expiración es una pequeña muerte. Y mira. No duele. Es natural. Es fácil. Es parte del ritmo. Morimos un poco cada vez que exhalamos. Y renacemos cada vez que inhalamos. La noche entera es un pequeño ensayo de esa gran transición. Y tú, sin darte cuenta, ya eres un experto en morir un poco cada noche y despertar cada mañana. Imagina a Epicteto en sus últimos años, ya muy viejo, ya muy cansado, pero con los ojos brillantes. Alguien le preguntó si le daba miedo morir. Y él respondió: ¿miedo? ¿Miedo de volver a casa? He estado fuera mucho tiempo. He viajado, he aprendido, he enseñado. Ahora me llama a la puerta. Y yo, como un buen viajero, recojo mi pequeña bolsa y me voy. No es triste. Es solo el siguiente paso. Como el sueño. Mira a tu alrededor. ¿Temes al sueño? Pues la muerte es el sueño más largo. Y yo, después de tantas noches, sé que el sueño es amable. Que esa misma amabilidad te visite ahora. El capítulo 12 viene con más calor, pero tú ya puedes dejar que la somnolencia te venza. Será una victoria hermosa. Capítulo 12. La libertad de no necesitar entenderlo todo. El sueño ya te está tejiendo una manta invisible, ¿lo notas? Esa sensación de que los bordes de tu cuerpo se difuminan, de que ya no sabes muy bien dónde termina tu mano y empieza la almohada. Aprovechemos esta fragilidad hermosa para contarte una última enseñanza antes del gran descanso. Una enseñanza sobre la incertidumbre. Porque, seamos sinceros, querido amigo que escuchas en la noche.
La vida es incierta. Nunca sabes qué pasará mañana. Nunca sabes si esa persona volverá. Nunca sabes si tu salud se mantendrá o si el mundo cambiará de un día para otro. Y esa incertidumbre, si la miras de frente, puede ser aterradora. O puede ser, como enseñó Epicteto, la puerta de entrada a la libertad más profunda. Había una vez un hombre que fue a visitar a Epicteto en Nicópolis. Era un hombre rico, culto, acostumbrado a tener todas las respuestas. Pero estaba desesperado porque su hijo se había alejado de él y no entendía por qué. Epicteto, le dijo, yo lo eduqué bien, le di todo, y ahora no me habla. No entiendo qué hice mal. No entiendo por qué la vida me hace esto. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Epicteto lo escuchó con paciencia, y cuando el hombre terminó de hablar, le preguntó suavemente. Dime, amigo, ¿para qué necesitas entender? ¿Entender te devolverá a tu hijo? ¿Entender calmará tu corazón? O tal vez lo que necesitas no es entender, sino aceptar. El hombre se quedó en silencio. Nunca nadie le había separado esas dos palabras. Entender y aceptar. Epicteto continuó. La naturaleza no te prometió que entenderías todo. Te prometió que puedes vivir en paz aunque no entiendas. Mira el cielo nocturno. ¿Entiendes por qué las estrellas se mueven así? No. Y sin embargo, las miras y sientes paz. Mira la lluvia. ¿Entiendes por qué cae hoy y no mañana? No. Y sin embargo, te arrulla y te duermes. La paz no viene de entender el universo. Viene de aceptar que no lo entiendes y confiar en que está bien. Si ya sientes que la respiración es tan lenta que parece haberse detenido, no te alarmes. Es el sueño profundo que se acerca. Yo sigo aquí, susurrando. Pregúntate, con la voz más queda que existe, casi un pensamiento sin palabras. ¿Qué cosas he dejado de vivir porque necesitaba entenderlas primero? ¿Qué abrazos he pospuesto porque no entendía la relación? ¿Qué sueños he aplazado porque no entendía cómo lograrlos? Y si pudiera, solo por esta noche, soltar esa necesidad de entender y simplemente aceptar que esto es lo que hay, ¿no respiraría más ligero? Porque la gran paradoja de la libertad, según Epicteto, es esta. Eres más libre cuando dejas de intentar controlar el universo con tu mente. No necesitas resolver todos los acertijos. No necesitas encontrar todas las respuestas. Necesitas, simplemente, habitar la pregunta. Vivir en el misterio. Dejar que la incertidumbre sea como la noche. Oscura, sí, pero llena de estrellas. Epicteto comparaba la vida con un perro atado a un carro. El carro avanza. El perro puede correr junto a él, alegre, sintiendo el viento. O puede resistirse, ser arrastrado, llenarse de heridas. Pero el carro seguirá avanzando igual. La vida sigue su curso igual. No entenderás por qué todo. No controlarás todo. Pero puedes elegir correr junto al carro, con curiosidad en lugar de miedo, con aceptación en lugar de lucha. Y si hoy no entiendes por qué pasó lo que pasó, déjalo. La noche no te pide explicaciones. Solo te pide que descanses. Respira hondo 3 veces más. Muy despacio. La primera respiración es para soltar la necesidad de entender. La segunda es para soltar la necesidad de controlar. La tercera es para recibir la paz de lo que es, tal como es, ahora, en este momento perfecto de la noche. Y al expirar la tercera, permítete caer. Caer hacia atrás, hacia adentro, hacia ese lugar donde no hay preguntas ni respuestas, solo el latido pausado de tu corazón y la voz lejana de un amigo que se despide hasta mañana. El capítulo 13 será el último, el más suave, el que te acompañará hasta el fondo del sueño. Pero ya puedes ir adelantando el viaje. La puerta está abierta. Solo tienes que cruzarla. Capítulo 13. El regreso a casa mientras el mundo duerme. Llegamos, querido amigo que ya casi flotas en el sueño profundo. Llegamos al último capítulo de esta historia. No te preocupes, no hay despedida triste. Hay, más bien, un regreso. Un regreso a ese lugar del que nunca debiste irte. Tu propio centro, tu propia calma, tu propia noche.
Epicteto murió muy viejo, en su cabaña de Nicópolis, rodeado de unos pocos discípulos que lo amaban. Cuentan que sus últimas palabras no fueron grandilocuentes. No dijo he vivido una gran vida ni recuerden mis enseñanzas. Dijo algo mucho más sencillo y mucho más hermoso. Dijo: cierro los ojos. Ya está. Gracias. Y luego sonrió. Y se fue. Como quien apaga una vela después de una larga cena, sabiendo que la luz ya cumplió su propósito. No hubo drama. No hubo miedo. Solo una respiración que se hizo más lenta, más lenta, más lenta. Y luego el silencio. Ese mismo silencio es el que te envuelve ahora, mientras escuchas mi voz desde la penumbra. Porque en el fondo, querido amigo, dormir es un pequeño ensayo de esa misma entrega. Cada noche mueres un poco al mundo exterior. Cada noche dejas de ser el que lucha, el que planea, el que recuerda. Cada noche te conviertes en ese ser sin nombre que solo respira y existe. Y al hacerlo, tocas la libertad que Epicteto descubrió entre cadenas y exilios. La libertad de soltar. La libertad de confiar. La libertad de no hacer nada, absolutamente nada, excepto rendirte al abrazo de la oscuridad. Si ya estás completamente dormido, qué bien. Si aún te queda un hilo de conciencia, qué bien también. Porque no hay manera incorrecta de estar en esta noche. No hay presión. No hay meta. Solo la voz de un amigo que se vuelve cada vez más baja, más lejana, como un eco que se pierde en un valle. Respira por última vez conmigo. Inspira lentamente, sintiendo cómo el aire fresco entra por la nariz y baja hasta el vientre. Expira aún más lentamente, dejando ir todo lo que sobra. Los pensamientos, las preocupaciones, la lista de cosas pendientes, el recuerdo de ese error, el miedo a ese mañana. Todo eso no es más que polvo en el viento. Tú eres más grande que todo eso. Tú eres la respiración. Tú eres la paz. Tú eres la noche que descansa en sí misma. Ahora, imagina que estás en la cabaña de Epicteto. No hace frío. No hace calor. Hay una pequeña lámpara de aceite que parpadea con una luz anaranjada. El filósofo está sentado en su estera, mirándote con esos ojos que todo lo han visto y nada les asusta. No te dice nada. Solo te sonríe. Y en su sonrisa hay un permiso. Permiso para soltar, permiso para no ser perfecto, permiso para dormir sin culpa, permiso para despertar mañana y empezar de nuevo, con la misma calma con la que hoy terminas. El viento mueve la cortina de la puerta. Se oye, muy lejos, el canto de un grillo. Y tú, sin darte cuenta, ya no estás escuchando. Ya no estás pensando. Solo estás. Solo respiras. Solo duermes. Duerme con Epicteto. Duerme con la certeza de que eres libre aunque todo se derrumbe. Porque la libertad no está en las columnas de tu casa, ni en la salud de tu cuerpo, ni en la fidelidad de tu memoria. La libertad está en tu interior, en ese rincón donde cada noche te retiras, y donde ninguna tormenta, ningún emperador, ninguna pérdida puede entrar. Esa libertad te ha acompañado siempre. Solo que el ruido del mundo no te dejaba oírla. Ahora, en el silencio de esta noche, la escuchas. Es suave. Es tibia. Es tuya. Que descanses profundamente. Que los sueños que vengan sean suaves como la lluvia sobre el tejado. Que despiertes mañana sin prisa, con la memoria borrosa de esta historia pero con la huella indeleble de su calma. Yo me quedo aquí, velando tu sueño desde las palabras. Pero tú ya te has ido. Y está bien. Es más que bien. Es perfecto. Buenas noches, querido amigo. Buenas noches, viajero de la noche. La historia ha terminado. El sueño comienza.